Lunes 1 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro diario repaso por las primeras planas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Estamos a la espera de que se incorpore Paco Pollato, director de ABC, como saben, que ha tenido un problema de tráfico. Así que empezamos y cuando se incorpore, pues eso, sigue él con el comentario. Le decía que 1 de octubre, informaciones algunas arrastradas de la semana pasada, del mes pasado, y el diario Córdoba que ha escogido para esta apertura un tema estacional, en este caso la lluvia, o mejor dicho, el agua embalsada. Dice el diario Córdoba, la Confederación del Guadalquivir garantiza un año normal para el riego. Todos los pantanos de la provincia almacenan más agua que hace 12 meses. El organismo regulador descarta aumentar la superficie para crear nuevos registros. Como saben, fue el principio o el final del año hidrológico anterior y el principio de este fue una época seca en la que los pantanos se vinieron abajo en cuanto a la cantidad de agua embalsada, pero poco a poco se han ido recuperando y en el momento, aunque los pantanos están bien de agua, no están del todo como nos gustaría que estuviesen, estamos en el 47%, estamos mejor que como se concluyó en la anterior estación ciclo hidrológico, que saben que va de septiembre a octubre. En este caso, Córdoba, repito, 47%, Sevilla está al 68%, Huelva al 86%, Granada al 48% y Jaén al 48%. Málaga, como se pertenece a la Confederación Hidrográfica, no de Guadalquivir, sino la Mediterránea. En el caso de Córdoba, destaca por porcentaje el pantano de Serrabollera en Belmez, que está al 82%, al 80% está Martín Gonzalo, al 70% Benbézar, en la zona de Hornachuelos, y el 75% Guadalmillato, que es donde bebemos los cordobeses, en Córdoba, hacia Villanueva. El resto pues está en regular mal en cuanto a su volumen, a su porcentaje, aunque es cierto que en el caso de Iznájar, que no llega a la mitad de su capacidad, pero como es un embalse tan grande, pues ese 48% es muchísima agua embalsada. La Breña le ocurre lo mismo, está al 31%, pero son pantanos muy grandes, con lo cual un 30% de la Breña pues probablemente equivalga a un par de pantanos pequeños de los otros que hemos estado nombrando. Así que en principio no parece que este año hidrológico sea malo en cuanto al riego, se garantiza el riego para que haya plantaciones que lo necesiten y sí que ha dicho en la Confederación que no se prevé inicialmente abrir nuevas zonas de riego. Lo que hay en este momento es lo que se va a servir, el agua que ya está comprometida y no va el problema en suministrarla. Y para el consumo humano, como le digo, el Guadalmillato, que es nuestro pantano, donde bebemos al 75%, el año pasado, por estas fechas estábamos al 49%, mucho más agua. Es verdad que Guadalmillato y Navallana son pantanos que se regulan uno con otro. Cuando está muy alto en Guadalmillato, está bajo en Navallana y al contrario, en este caso Guadalmillato está al 75%, mientras que Navallana pues está apenas al 36%. El agua se ha quedado al 36% en uno de los dos porque el agua está retenida en el anterior, en el cauce, que está por encima suyo, Guadalmillato primero, y Navallana está después. Así que, en principio, es una buena situación hidrológica. Buenos días, Paco, le dice que venía para acá, aquí lo tenemos ya, a Paco Pollato. Una situación que al menos va a garantizar, como le digo, que tanto para el abastecimiento humano, sin problemas, Navallana, Guadalmillato muy bien de agua, y en general, 47% va a mejorar las previsiones que había el año pasado cuando comenzó este ciclo hidrológico, del que tantas personas dependen. Buenos días, Francisco Pollato, como le decía, director de ABC Córdoba. Acabo de empezar hablando de este titular del diario está encendido, sí, del diario Córdoba, que habla de que estamos iniciando un curso hidrológico con unas perspectivas buenas con respecto al año pasado. Bueno, sí, parece que los datos son mejores que el año pasado. Las lluvias que hubo en primavera pues se han notado en muchos sentidos y al menos el inicio del año agrícola se antoja más halagüeño. Vamos a ver cuál es el comportamiento del otoño, que es otra fecha clave también para algunos de los cultivos principales. Dice esta información, lo decís todos en nuestras informaciones, la portada del diario Córdoba, que en este caso no hay previsión de apertura de nuevas zonas regables. Hay demanda en el sector porque se ha constatado con el tiempo que el regadío es más rentable que el secano. Antiguamente el olivar era el secano, el girasol, algún cereal, ahora todo el mundo riega el campo. Efectivamente, bueno, hemos visto como en el último año y medio, la Junta de Andalucía articuló una mesa que se llamaba Mesa del Regadío, que ha ido haciendo una gira por toda la provincia reclamándole al Gobierno el aumento de la superficie regable.
Esta demanda es algo que viene avalada y viene apoyada por las organizaciones agrarias, ya que se da la circunstancia de que el tanto por ciento de agua de la cuenca que se usa para regadío en Córdoba es muy bajo frente a la superficie que podría ser susceptible de ser regable en Córdoba. Y el volumen embalsado. Y el volumen embalsado, además. Con lo cual, eso es uno de los principales argumentos que se utiliza para demandar más superficie regable. E indudablemente, en unos momentos en los cuales los costes para el campo son fundamentales a la hora de medir no solo la rentabilidad, sino hasta el futuro de un determinado cultivo, esto posibilita el ahorro de esos costes, ¿no? Incluso permitiría potenciar una serie de cultivos y mejorar en líneas generales las condiciones de los agricultores y de la propia agricultura cordobesa. Lo que hay que ver ahora, perdón José Luis, es si la Junta, ahora que ha cambiado el gobierno, va a mantener estas reivindicaciones de aumentar la superficie de regadío, porque tanto hoy en la información de los compañeros del diario Córdoba, como creo que nosotros la semana pasada, en una entrevista que le hacíamos al presidente de la Confederación Hidrográfica, señalaba lo mismo, ¿no? Que no hay motivos para aumentar la zona regable. Vamos a ver cuál es ahora la posición de la Junta de Andalucía. Decíais, ahorita por una puntualización, que el campo mira siempre al cielo y esa dependencia de la meteorología, esa incertidumbre que parece que se había despejado a partir de que las zonas se han convertido en regables, a pesar de que hay algunas que están muy lejos, que hay que hacer conducciones, en fin. ¿Podemos volver otra vez al mismo camino? O sea, personas o productoras que quieren convertir su zona en regadío, que no tengan agua y que tengamos que volver a mirar al cielo, ver si llueve, si no llueve, ver cómo las cosechas dependen de nuevo de siglo XXI. La incertidumbre siempre en el campo está ligada al tiempo, a la meteorología, al cielo, ¿no? Y además que en los últimos años yo creo que se produce el fenómeno de que esa falta de previsión contiene menor número de certezas. Quiero decir, quizás antes era más fácil prever la meteorología incluso, o ver cómo podría influir en la siembra o en los cultivos, que ahora rápidamente podemos pensar en que, bueno, va a ser un otoño lluvioso y de repente se nos antoja un mes en el que no llueve nada y genera un problema rápidamente, ¿no? Por eso decía al principio que esta primavera pasada no barruntábamos después del invierno que tuvimos, que fue ser tan lluviosa en tan poco tiempo, lo cual generó ya una oleada mucho más positiva cuando la situación era bastante preocupante, y ahora el otoño arranca, bueno, con las estimaciones, con buenas estimaciones del campo que pueden venir abajo, pues conforme octubre sea seco y noviembre apenas llueva, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. La portada del diario ABC hace una referencia a una especie de balance, un resumen de las obras que están concluidas o por concluir, pero que no están inauguradas. Titula ABC con una foto de la normal de Magisterio, una foto que firma Valerio Merino, obras paralizadas por 30 millones de euros de inversión. Digo paralizada en algún caso, el de la Magisterio está prácticamente por dar la llave, porque queda una obra, una actuación muy, muy pequeña. Sin embargo, Regina no ha empezado, el Templo Romano está paralizado, como saben, porque la empresa ha decidido que no tiene bastante dinero, la Biblioteca del Estado, 3/4 de lo mismo, la normal, la que hemos hablado ya, el Centro de Feria y Convenciones el Centro de Feria y Convenciones está detenido, el Palacio de Torrijos a la espera de segunda o última fase, y todas ellas víctimas, dice ABC, de la mala gestión. ¿Hay un problema de fondo en la tramitación burocrática, o es que realmente hay problemas de gestión concretos en el Ayuntamiento? Yo creo que influyen varios factores. Es decir, hace poco escuchábamos las declaraciones del teniente de alcalde de Urbanismo y de Turismo, de Pedro García, que achacaba el último episodio de la segunda fase de reforma del Templo Romano a la nueva ley de contratos, a que más o menos venía a decir a que se tenía que asumir una empresa que había sido adjudicataria a la baja, es decir, con un precio muy por debajo del de licitación, y que se incurría en algo que parece que no es nuevo, que ha ocurrido toda la vida, y se puede decir que es cierto, y es que muchas veces las empresas, para ganar estos lotes o estos concursos, pujan a la baja y luego a mitad de obra exigen un proyecto modificado para incrementar hasta sus costes iniciales o lo que ellos preveían que podía costar la obra, esa actuación. Pero lo llamativo en este caso es que la nueva ley de contratos que se puso en marcha en marzo permite precisamente lo contrario, y es que no se le adjudique a la oferta más barata, sino que haya una relación calidad-precio y no tenga por qué ser la más barata. Es verdad que durante los años de crisis las administraciones todas, ayuntamientos, diputaciones, Junta, Gobierno,
por una cuestión de ajuste presupuestario, se ha ido a muchísimas licitaciones y adjudicaciones a la más baja, para evitar un mayor gasto. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha habido obras que han sido víctimas de esas adjudicaciones a la baja porque ni las empresas mismas podían mantener unos costes sobre actuaciones millonarias. Eso pudo pasar en el Centro de Ferias y Convenciones, que ponemos el ejemplo, con una empresa que a la mitad tuvo que abandonar la obra después de querer introducir un modificado que no siguió adelante. Eso pudo ocurrir que en el Palacio de Congreso de la calle Torrijos, Aldesa me parece que se llamaba la empresa, que también a mitad de obra abandonó la misma, esgrimiendo problemas de solvencia, y que luego, curiosamente, pasados los años, el presupuesto de esa obra se ha duplicado, es decir, lo que iba a costar 4 va a costar 8 o incluso más. Y en el caso de Regina ha ocurrido también lo mismo, abandono de la obra. Pero yo decía al principio que son varios factores, porque no solo están los problemas derivados de que a lo mejor estas empresas que optan al sistema de licitación no optan o con todas las garantías u optan con trampa, que eso hay que demostrarlo obviamente, sino que yo también aquí lo que veo es una mala gestión por parte del ayuntamiento, porque estamos hablando de obras que se han demorado en el tiempo, que se podían haber agilizado y que ahora pagamos las consecuencias de estos posibles problemas con las empresas. Y estoy hablando del Convento Regina o el Templo Romano, son obras del Plan Turístico de Grandes Ciudades que se aprobó en el año 2014 y estamos en el 2018 y ahora estamos con los problemas de la licitación. E ítem más, es decir, yo creo que la ley de contratos, si es tan mala, sería tan mala para todas las ciudades, para todos los ayuntamientos, para todos los estamentos. Y bueno, uno puede darse una vuelta por otras ciudades y ver que se hacen cosas, que se adjudican proyectos y se terminan. Incluso aquí en Córdoba también se adjudican proyectos y se terminan. Es decir, yo creo que es una mezcla de situación. Al final es una mala gestión, porque una mala gestión engloba los problemas con las empresas adjudicatarias, la agilidad del proceso, la demora en los plazos para llevar a cabo unas obras, que siempre se pueden plantear imprevistos, y demoras que además muchas veces responden a situaciones incomprensibles y políticas, ¿no? Porque evidentemente el plan turístico de grandes ciudades no hay una justificación de que estemos a estas alturas con 2 prórrogas por parte de la Junta de Andalucía para acometer esos proyectos. Y en el Centro de Ferias y Convenciones pues estamos viendo ya que desde que la empresa fue liquidada, digamos entre comillas, por el Ayuntamiento, aún a estas alturas no se ha vuelto a retomar el proyecto y como mucho se retomará de aquí a final de mandato, con lo cual vemos cuál es el efecto de estas 6 obras, que es lo que ponemos de manifiesto en ABC, y sobre todo por el valor tan importante económico que tiene y la repercusión para la ciudad, ¿no? En cualquier caso, por hablar en justicia, de las 6 obras, hay un par de ellas de la Junta, hay una de la Administración Central, o sea, que no solo Ayuntamiento, también otras instituciones. Evidentemente, la Biblioteca del Estado, que se me ha olvidado antes comentarlo, del Gobierno Central, ocurrió lo mismo, alcanzó un buen nivel de obra, sí. Pero llegado un momento se paró porque habían detectado, en este caso no es un problema de la empresa, habían detectado que había que modificar el proyecto por unas cuestiones de eficiencia o que le faltaban cosas al proyecto. Es achacable totalmente a quienes hayan redactado el proyecto o tutelado esta actuación desde el principio. Es incomprensible que a estas alturas lleguemos a la necesidad de reforzar y de remozar ese proyecto, pero evidentemente también acarrea un desgaste y acarrea un parón importante, al igual que el Palacio de Congresos, que aunque hemos tenido ocasión de ver que se está concluyendo la primera fase, pero la segunda fase está un poco en el aire. O sea, se nos dice que bueno, que sí, que pronto, que volverá a licitarse, pero me parece a mí que vamos a ver echar a andar este proyecto después de llevar unos años cerrados de manera incompleta. Es una obra más que se queda en este resumen, por ejemplo, la que tenemos aquí detrás, el Pabellón de la Juventud, que lleva a la espera de la piqueta o de la picota, echarlo abajo directamente en muchos años y que ni siquiera ha sido capaz el Ayuntamiento de demolerlo. Y evidentemente estamos hablando de varios mandatos, porque yo recuerdo que casi al principio, bueno, el Pabellón de la Juventud era propiedad del llamado Patronato Huertos Familiares, que esto está el gobierno metido en él. Yo creo que desde la época de las famosas grietas del barrio de La Guita, que ya estamos hablando de casi hace más de 10 años. Ya se hablaba de la cesión posible de este pabellón que lleva cerrado la Intemerata. Durante el mandato del PP se intentó desbloquear, se presentó un proyecto de equipamiento deportivo, pero seguía arrastrándose la cesión por parte del patronato al ayuntamiento y esa cesión prácticamente no se ha conseguido hasta hace 2 ratos, ¿no? Y también este cogobierno ha anunciado ahí un equipamiento deportivo, dando fechas, enseñando planos, y lo último que sabemos es que ahora su intención es que por lo menos se derribe, quede un solar que incluso ya se está hablando de que lo adecenten para que sea un aparcamiento provisional para los vecinos,
y del proyecto deportivo ya veremos, ¿no? Y la provisionalidad en esta ciudad sabemos que se convierte rápidamente en sobre definitivo. todo ya cuando se está anunciando de esa forma, parece que se está poniendo el parche antes de la herida. El otro titular que nos queda, el del diario del Día, hace referencia a todos los periódicos al mismo asunto, porque es un informe que presentó la Junta ayer. El paro y la desigualdad, dice, lastran a los barrios deprimidos. El analfabetismo y el mal estado de vivienda azotan a zonas de la capital y la provincia. El informe es regional, con lo cual no solamente se habla de Córdoba, nosotros nos preocupa más Córdoba. Y bueno, los barrios, los que ya conocemos, los históricos que sufren la exclusión, Palmeras, Morera, la zona del sur, y luego la provincia, que hay un par de barrios que son especialmente complicados. El barrio Juan Rejano de Puente Genil, el Peñarroya Polonau, que aparece entero, el municipio entero como zona deprimida, no ya por barrios, eso es por el tema del paro. Y en Baena también otro barrio muy complicado. Sí, Palma del Río también creo. Palma del Río también aparece dentro de la zona complicada. Lo más triste, Paco, es que pasa el tiempo, son los mismos barrios, se ha diagnosticado hace mucho tiempo, se han hecho esfuerzos por parte de las asociaciones vecinales colectivos, han explicado qué es lo que ocurre, cómo se soluciona, pero sigue siendo lo mismo. Estoy de acuerdo completamente contigo, es decir, no es una información nueva y relevante en este sentido, ¿no? Si acaso un poco la situación de Peñarroya, que podría tener cierta explicación en el estancamiento de un municipio muy singular en cuanto a que si uno ve las estadísticas del importe de renta o de las pensiones son muy elevadas, ¿no? Pero es por el fin de toda la actividad minera de esa zona, y como no hay una alternativa empresarial, ni industrial, ni de sector económico, el fracaso de los miners, efectivamente se está generando una situación ya de dicotomía con una bolsa de marginalidad importante, ¿no? Pero en la capital, o la barriada de Juan Rejano en Puente Genil, o la que se señala creo de San Pedro en Baena, y otra más en Palma del Río, son conocidas. La pregunta es esa, bueno, ¿y qué ocurre? ¿Por qué durante años y años hemos asistido a que se aprobaban planes millonarios? Hace poco se aprobó uno millonario con la Junta de Andalucía que me parece que alcanzaba un importe de 9 millones de euros para arreglar los patios centrales nuevamente de Las Palmeras, actuaciones en algunos puntos de Moreras. Es decir, ha habido multitud de planes en el sector sur y siguen dando los mismos indicadores de paro, siguen dando los mismos indicadores de marginalidad, falta de formación, asentismo escolar, problemas de delincuencia que agravan todavía más esa sensación de gueto. Y con esto no quiere decir, porque es seguro que la mayoría de los vecinos que viven allí no tienen nada que ver con estas situaciones delictivas. Yo, por poner el caso de Las Palmeras, probablemente estemos hablando de 2 o 3 clanes, 2 o 3 familias que actúan allí en el tráfico de drogas, que son los que imponen una etiqueta, un estigma, y se convierte en un verdadero obstáculo para que la convivencia sea normal. Hay ONGs que llevan mucho tiempo trabajando en Las Palmeras, ¿no? Hay asociaciones de vecinos que lo intentan por activa, por pasiva, hasta que se aburren los propios vecinos y ven que no termina de abrirse un camino. Hay iniciativas hasta para me estoy acordando de la Cofradía de Las Palmeras, que es una manera al final de hacer barrio, de intentar romper esos prejuicios, esos tópicos que hay sobre estas barriadas. Pero lo cierto es que siguen los altos índices de paro y sigue la bolsa de marginalidad, y quizá hay que volver a mirar a las administraciones, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Córdoba, al Gobierno, porque se convierte en un problema endémico, en una espiral, en un círculo vicioso del cual es imposible salir. No se sale. He estado leyendo en el caso de Puente Genil, como el barrio Juan Rejano fue un barrio modélico en su día, una especie de como Miralbaida aquí, quizá incluso parecido en su desarrollo, un barrio que la gente se quería ir allí a vivir y que ahora la gente está vendiendo los pisos malamente porque es ilegal por 2.000, 3.000 euros para irse como sea de allí, porque son, como tú dices, círculos que se van estrechando, no hay quien salga de allí, los vecinos se dan cuenta con el futuro en ese barrio, un barrio tomado por la delincuencia, por las mafias que impiden, y el temor es de que tengamos en Córdoba pues, un Palma-Palmilla, como el de Málaga, o un Manjaya, como el de Granada, o un 3.000 viviendas como Sevilla, porque aún parece que eso es reconducible. La sensación que tenemos es que son barrios perfectamente normales si se trabajara. Yo me hago una pregunta muchas veces en este sentido, es decir, allí vive gente, no vamos a señalar ninguno de esos barrios, pero toda la gente que intenta luchar cada día por salir adelante y que vive en esos barrios es mayoritaria. Todas las mañanas se levanta con la idea de encontrar un trabajo. Creo que poca gente puede vivir pensando en que yo no quiero trabajar o no quiero salir de aquí. Está prácticamente detectado cuáles son los problemas.
El parque de viviendas, que suelen ser viviendas de protección oficial, dependen de una administración que tiene las competencias en saber quién ocupa, quién entra, quién sale, y que tiene hasta una policía autonómica. Es decir, no hay forma de fiscalizar, de controlar de manera más exhaustiva estas situaciones, porque si está detectado realmente dónde están los problemas, no se puede actuar de una manera más tajante en ello. Yo no digo que tenga que estar allí la policía permanentemente con 20 unidades UPR, ¿no?, para intentar establecer la normalidad, pero evidentemente hay que empezar de alguna forma, ¿no?, por ir cribando los elementos subversivos, elementos negativos que inciden en el resto de la población de un barrio, y luego evidentemente esto tampoco se puede cambiar de la noche a la mañana. Lo que ocurre es que es lo que hemos hablado al principio, llevamos décadas hablando de este asunto, del problema del barrio tal cual, y sigue igual. Y sí, es el resultado de una sensación de círculo vicioso del que parece que no se va a salir, y que genera desesperanza y genera que mucha gente se haya ido ya de estos barrios, pues no pueden salir de ahí. No se puede salir, y como decía Paco, no se arregla una generación, porque tenemos ya varias generaciones denunciando que no se arregla en una generación. Si se hubiese empezado en los años 90, cuando se pusieron en marcha esta barrera, sobre todo, quizá ahora estaría resuelto. La foto que nos queda es una foto que trae el diario Córdoba, una foto de Paco González, sobre la recreación ayer de la batalla de Alcolea, que se conmemoró ayer o hoy, el 150 aniversario de aquel conflicto bélico. Pues sí, una recreación vecinal. Alcolea recrea su batalla, dice el diario Córdoba, ambiente festivo en el 150 aniversario del histórico enfrentamiento. Y la foto, unos vecinos de Alcolea con los dos bandos, los monárquicos y los revolucionarios, que ayer revivieron en la carretera de Madrid. El conflicto, la batalla fue en el puente de Alcolea, donde se hizo de momento un ramo de flores para que le murieron allí. Una batalla muy importante para el devenir de España, que quizá pasa desapercibida normalmente, y que ahora con este centenario y medio pues ha vuelto a los periódicos. Sí, se nos queda un poco lejos, obviamente, pero hay que decir que, digamos, la batalla clave para el exilio y la salida de Isabel II se produjo en Córdoba, unos días muy convulsos que dieron paso al sexenio revolucionario y a uno de los pasajes más agitados, digámoslo así, de la historia de España, hasta que llega el conflicto bélico de la guerra civil, y que rompió de alguna forma un canon, un patrón político en España, aunque luego evidentemente se superó y entró en esa fase de la restauración, que era un poco volver prácticamente a lo mismo. Fue un periodo de tiempo donde se pergeñaron ya algunos cambios, se barruntaron unos cambios muy importantes para España, pero que finalmente terminaron de nuevo solapados por la restauración. Pero bueno, esto vuelve a incidir un poco en esa singularidad de Córdoba, con algunos momentos de la historia donde aquí se han librado batallas históricas muy importantes en el transcurso de la historia, y habrá que remontarse a Munda, ¿no?, a la famosa batalla de Munda. De César y Pompeyo. De César y Pompeyo, del paso del Imperio a la República, y en fin, bueno, hemos sido tierra también que ha logrado conflictos bélicos de magnitud y de importancia, más que de magnitud, de repercusión y de relevancia, efectivamente. En este caso, pues se recrea, como decía Paco, el conflicto, en la batalla entre el general Serrano, que en ese momento era republicano, porque Serrano fue el general bonito de Isabel II antes, se había hecho republicano, y el marqués de Novaliches, el que dice la canción que le volaron la quijada en el puente de Alcolea, le dieron un tiro al hombre en la mandíbula y tuvo que salir al hospital directamente, y cómo efectivamente aquí ganaron las tropas revolucionarias, los de la Gloriosa, hicieron que Isabel II saliera al exilio, y que probablemente su hijo, y a partir de ahí Alfonso XII, se cambiara un poco la monarquía hacia el parlamentarismo, que Isabel II solo vestigios del absolutismo con Fernando VII, o sea que sí que fue importante la Gloriosa, a pesar de que duró 3 telediarios. Sí, 6 años. Sí, fue aquello muy, muy efímero. Bueno, pues esa es la referencia que hay en el periódico. Más cosas. Dice el periódico, herida una niña, el diario Córdoba en este caso, herida una niña al caerse en un columpio de la ciudad de los niños. También lo trae el diario ABC, en su portada, en la página 2, un nuevo accidente en la ciudad de los niños, y era de gravedad una niña caer de un columpio, y también lo he leído por algún sitio, creo, en el día. Bueno, el segundo accidente en un periodo de tiempo corto, en este es más grave quizá en cuanto a las consecuencias. La niña tuvo que ser intervenida por rotura de tibia y peroné, creo. Se cayó, iba entre la niña en un columpio, se desplomó aquello, con la consecuencia esta.
Debe ser casualidad, no creo que aquello sea tan peligroso, pero es cierto que no es normal, después de tanto tiempo, que en un periodo tan cortito tengamos 2 accidentes. Y con la paradoja de que ha sido desde que se ha reabierto por una reforma, ¿no? Bueno, ojalá se trate de fatales casualidades y sobre todo, evidentemente, dadas estos 2 antecedentes, lo que hay que pedir al Ayuntamiento es que revise con absoluta pulcritud y de manera exigente los niveles de mantenimiento de todas las atracciones. La Ciudad de los Niños es un espacio que especialmente los fines de semana se llena de público, de padres, de niños, de familias. Es un gran espacio de esparcimiento para los más pequeños en esta ciudad y merece, evidentemente, como todas las zonas de columpio y de parques infantiles en la ciudad, el mayor de los rigores a la hora del mantenimiento, ¿no? Algo habrá fallado técnicamente, o bueno, que se miren cuáles han sido las causas que han originado este accidente, en el que hemos tenido a esta niña en el hospital, y el anterior, el primero, afortunadamente no hemos tenido que lamentar ningún daño personal, pero casi podía haber sido de una mayor magnitud, porque estábamos hablando de una atracción de altura que se pudo caer encima de un niño. Sí, se cayó, pero no le pilló a nadie, pero aquel fue bastante mal. Efectivamente, ¿no? Vamos a ver cuáles son las razones que da el Ayuntamiento estos días, de qué es lo que ha ocurrido, y si va a reforzar la supervisión del mantenimiento de las atracciones. El diario El Día trae en la portada, antes hablábamos de falta de formación en barrios, hablábamos de problemas para el acceso a la educación. Trae el diario El Día una información en cuanto a la ley de formación profesional, que dice que se queda en el tintero en esta legislatura. He leído, no lo encuentro ahora, lo he leído no sé dónde, no sé en qué periódico lo leí antes, pero ahora no lo encuentro, que la formación en Andalucía, la cifra de la FP destaca por encima de otras comunidades autónomas, es decir, que sí que se está avanzando, sí que se encuentra esta alternativa, sí que parece que los chicos, las chicas ven en la FP una salida a su formación en lugar de la universidad, pero sin embargo se nos queda esa asignatura pendiente. Fue un acuerdo de Ciudadanos y PSOE para la investidura, que se ha quedado en el tintero, como otros muchos quizás, en ese acuerdo de investidura de Susana Díaz, que no acaba de cuajar. El caso de la FP, sobre todo la FP dual, no acaba de cuajar. He leído en otro periódico que solo el 0,8% de la FP es dual, es decir, dual en cuanto a esta colaboración entre empresas y entidades formadoras. Bueno, es cierto que en los últimos años se nos ha dicho por activa y por pasiva que el modelo alemán, esta FP dual, que permite compatibilizar las clases y las prácticas en una empresa, tiene un alto índice de empleabilidad y de éxito, ¿no? Y es verdad que la formación profesional, la FP, que ha sido siempre la niña pobre, entre comillas, de la educación, sobre todo en la época de la titulitis universitaria, la segunda división, o aquellos que no eran más capaces o más competentes, se ha convertido realmente en una herramienta flexible para adaptar la formación a la exigencia del mercado, que es algo que le ha tocado hacer a la universidad a marcha forzada. Hasta hace poco había un desequilibrio, un desajuste tremendo entre las cosas que se estudiaban y los puestos de trabajo que se demandaban. Y lo que ocurre actualmente en el mercado laboral es que la rapidez con la que se están generando nuevas profesiones, nuevos oficios, es mucho mayor que el avance de la formación. Es decir, y además el mercado laboral va hacia eso, ¿no? Son nuevas profesiones para las cuales uno se va a la parte académica y o no encuentra grado, o no encuentra ciclo de formación superior, o no encuentra formación específica para lo que está demandando realmente. Ahí seguimos teniendo un problema serio, aunque las universidades se están poniendo las pilas y están cambiando mucho los grados. Pero la formación profesional, que digamos sería más flexible y más fácil de adaptar a esos cambios y de ir generando nuevas formaciones específicas para cumplir esa demanda, sigue creciendo de manera escasa, ¿no? Y todos los años encontramos las mismas denuncias de que hay mucha demanda, pero cada vez hay menos conciertos o no el suficiente número de conciertos para crear ciclos de grado de formación superior, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el terreno de la hostelería, lo estamos viendo, no sé, en terrenos de tecnología, evidentemente siempre de niveles de enseñanza medios que no alcanzan el que debe tener un grado. Pero yo creo que hay que hacer una apuesta verdadera por este tipo de formación, porque es la que mejor y más rápidamente puede tender puentes hacia ese cambio que está habiendo tan rápido en el mercado laboral. Hay que recordar que el paro juvenil en Andalucía es tremendo y que además uno de los grandes
argumentos, de las grandes explicaciones, es la falta de formación. Hay muchísimos jóvenes porcentualmente que abandonan sus estudios en Andalucía con respecto a otras regiones de España y eso les condena a ser menos competitivos a la hora de buscar un empleo en otro sitio. También es verdad que sería achacable al lado de las empresas la necesidad de que apostasen mucho más por estas vías, pero evidentemente ya entramos en un terreno en el que la mayoría de las empresas tienen un tamaño pequeño y no todas pueden optar por la vía de tener alojados practicantes, en este caso, o chavales que pudieran hacer su formación y luego quedarse, ¿no? Con lo cual, al final, tiene que ser una apuesta en común de todos, de las administraciones, de los empresarios, por intentar darle un empujón y relanzar las posibilidades de la ley, ¿no? Aunque luego los pactos, por ejemplo, hablaba de Ciudadanos y de PSOE, pues muchas veces ahora nos damos cuenta de que en la política se miran tanto el ombligo algunas veces que luego se dejan cosas importantes por hacer y quizás en la pelea política del día a día y de que si ahora elecciones anticipadas, que si no, bueno, pues al final nos hemos dejado atrás una ley que a lo mejor sí tiene una mayor repercusión en la sociedad. Hay mucha gente pendiente de ello. Vamos terminando ya, estamos fuera de hora. Telegráficamente dice el diario El Día, la Feria Intercaza cierra con más de 30.000 visitas. Yo las visitas, como siempre digo, bueno, una cosa casi a ojímetro, ¿no? Porque es difícil calcular. Pero es cierto que Intercaza se consolida, que durante un tiempo estuvo en cuestión, llegó a plantearse también por razones, en algunos casos éticas o morales, su viabilidad, pero bueno, que se mantiene y además con unas perspectivas de potenciar un sector, no la caza en sí, sino la industria o la actividad en torno a lo cinegético. Bueno, parece que este año sí ha habido un descenso de visitas, en torno a 15.000, pero como tú dices, es algo muy relativo todos los años, ¿no? Y no creo que precisamente el éxito de una feria haya que medirlo precisamente por las visitas, ¿no? A lo mejor estamos ante una feria donde hay muchísima gente, pero una feria que no deja de ser comercial apenas ha generado negocio, ¿no? Habría que preguntarle a los señores que han puesto su stand y que han intentado vender sus productos, que es de lo que se trata. Pero independientemente de todo esto, yo creo que es una apuesta estratégica que debe seguir prevaleciendo, que debe seguir haciendo la Diputación, que debe seguir implicándose todos los agentes públicos y privados, porque estamos hablando de una actividad económica importante, de una actividad medioambiental importante, aunque haya quien diga lo contrario, pero los buenos cazadores también influyen en el sostenimiento, la sostenibilidad que se dice ahora. Y que en Córdoba además tiene un impacto tremendo y lo hemos visto en estas últimas semanas cuando se ha hecho público que la Junta de Andalucía llevaba un montón de tiempo de retraso para adjudicar los montes públicos de su propiedad para que se pueda cazar y que eso ya estaba afectando a 2.000 cazadores, a 50.000 hectáreas de terreno y en poblaciones, por ejemplo, como Hornachuelos, que prácticamente se puede decir que viven de esto. O sea que no estamos ante postales y ante imágenes retorcidas que quieran vendernos sobre la actividad cinegética, sino que estamos hablando de una actividad económica importante que además puede generar turismo, que de hecho genera muchas visitas durante la temporada de caza mayor que va a empezar ahora, de turistas de gran poder adquisitivo, que en localidades de todo Sierra Morena o del Valle del Guadiato pueden venir a pasar fines de semana enteros a las monterías que se organizan. Es decir, yo creo que es una actividad muy respetable, muy importante, e independientemente de los números, yo creo que en este caso la Diputación hace bien en seguir apostando por ella y sobre todo, pues si hay que mejorar cosas, que se mejoren para que tengan más visitantes, pero que sigan apostando por ella. Habría que dar alguna vueltecilla, a lo mejor algunos asuntos, el tema de los perros, que siempre están en cuestión, el tema de cómo se hacen en alguna finca pues esas cazas de hembra, en fin, un tema que en lo que le da argumento quizás... Hay prácticas depurables, igual que los cazadores furtivos, evidentemente, o sea, pero los propios cazadores son los auténticos y honestos cazadores, son los primeros que repudian. Esa por el propio egoísmo, claro. Efectivamente, este tipo de prácticas que no son adecuadas. Queda un par de apuntes en lo deportivo, nos saltamos. Bueno, el Córdoba perdió, como saben, el pasado sábado en Granada, estrepitosamente, por cierto, incluso más de lo que da el marcador, porque da un 4-2 que casi se maquilló un poco. Maquilla sí, lo que se pero el juego del primer tiempo fue patético. Sí, bueno, la escalada del Córdoba es tremenda, yo creo que es mucho peor que la del año pasado, y para que pensemos un poco en un año cómo pueden llegar a cambiar las cosas, y yo creo que se hace inevitable que haya una nueva reacción institucional ante esta situación. Evidentemente se puede señalar al entrenador, al mismo al que no se quiso renovar, al que luego se utilizó como elemento de urgencia y el que ahora pues parece que se va a llevar todo el peso de esta situación tan negativa, pero es que esta situación se está demostrando que no se puede sostener más y que el equipo
necesita un giro, un cambio que intente cambiar la dinámica que está produciendo. No funciona nada, no funciona el equipo, no funciona el banquillo, no funciona en los despachos, que la actitud de Jesús León creo que ya está cuestionada por toda la grada. Así que hay que cambiar muchas cosas en el club. No solamente consiste en quitar a Sandoval y traerse a otro, en plan bálsamo, porque no va a arreglar eso nada. No. El Córdoba sigue siendo un volcán ahora mismo que no está en erupción, pero evidentemente le falta poco. El azufre, eso sí. Le falta muy poco porque aunque lo institucional ha estado muy agitado hasta ahora y pensábamos que con lo deportivo se podía solapar esto, el problema es que a lo institucional ahora se añade una situación deportiva crítica, con lo cual es que no hay ningún palo al que aferrarse para poder salir a no ser que se dé, como digo, algún giro, que es lo que suele ocurrir en el mundo del fútbol, que son decisiones al final drásticas, pero que son decisiones que se necesitan para intentar cambiar la dinámica. Bueno, pues hasta aquí llegamos, no dimos para más. Les recuerdo, hay más información. Por ejemplo, el diario ABC habla de la tesis doctoral de Carmen Calvo, muy interesante, léanlo. También habla los periódicos de que hoy es 1 de octubre, día del jubilado o pensionista, día del mayor, perdón, de la persona mayor, y hay varias concentraciones esta mañana, por cierto, una de ellas con representación institucional, que me ha sorprendido mucho, que Andrés Pino vaya a manifestarse contra, no sé contra quién, porque pide subida de las pensiones, en fin, cosas que a veces pasan entre nuestros políticos. Por la tarde, la manifestación de nuestros mayores, de nuestros abuelos, que somos nosotros de aquí a unos años. Así que lean la prensa, bajen el kiosco, entren en internet y sigan con la información. Gracias, Paco, gracias como cada lunes. Gracias a ustedes por estar ahí. Les dejo con Ángel Mellado, con su café y media. Mañana seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.